Se supone que ya estamos en directo poco a poco. Ok. Bien, entonces vamos a poner lo que es present simple. Present simple, que es lo que nos interesa. Vale, entonces vamos a compartir la pantalla y mete la pizarra. A ver, ¿en qué consiste present simple? Para empezar, ¿dónde se usa? Acciones que se hacen con regularidad, o sea, que son nuestra rutina, nuestras costumbres o algo que haces normalmente. Por ejemplo, digo, los martes voy al gimnasio o los domingos como con mi familia. No tomo café, ¿no? O como mucha carne. Por ejemplo, cosas que haces normalmente. No significa que lo estés haciendo ahora mismo. Eso primero, o sea, cosas, rutinas, costumbres, algo que sueles hacer. Y también otro punto es las verdades generales. Por ejemplo, el agua es líquida. Sí, verdad general, ¿no? El sol va alrededor, no, el sol no, la tierra va alrededor del sol, ¿no? Por la noche es todo oscuro o, por ejemplo, el fuego quema, como verdades generales. O sea, principalmente son dos cosas. Verdades generales, cosas que se conocen popularmente, ¿no? Como axiomas, cosas conocidas, o sí son rutinas. ¿Vale? No estamos hablando de acciones puntuales que pasan puntualmente, sino que cosas que hacemos con regularidad y tal. Entonces, en inglés siempre tenemos que ver si la frase es afirmativa, negativa o interrogativa. Uno de tres tipos. O sea, primero a la hora de hablar, ya sé que a la hora de hablar hablas como te sale, pero si tienes tiempo para pensar, tienes que decirte qué tiempo voy a usar. Segundo punto, qué tipo de frase es. Afirmativa, negativa o interrogativa. Entonces, vamos a dividir nuestra pantalla como así en tres partes, ¿no? Entonces, y una va a ser afirmativa, ¿no? Otra negativa y otra interrogativa. Entonces, present simple que tiene en presente el verbo no sufre cambio ninguno, en ninguna de las personas, menos tercera persona de singular. O sea, ¿cuál es la tercera persona de singular? He, she, it. He, she, it. Right. Entonces, por ejemplo, vamos a coger el verbo, por ejemplo, dance, ¿no? Bailar, ¿no? Entonces sería I dance, you dance. Luego, atención, he, she, it, ello, dances, se añade una S. Y luego, sin cambio ninguno, we, you, they, dance. Dance. No cambia. Vale, esto básicamente esto. Entonces, he, she, it, dances. Esto es importante. Lo único que se le añade la S. En negativa. En negativa, ¿te acuerdas que dije antes que todos los tiempos en inglés tienen su verbo auxiliar? Tienen su verbo auxiliar. Los verbos auxiliares que vamos a usar en todos los verbos, en todos los tiempos pasados presentes, van a ser do, en todas sus formas, ¿vale? Have, también tanto en forma de presente como de pasado, o el verbo to be. ¿Vale? En este caso, en los tiempos simples, los que son simple, por ejemplo, present simple y past simple, van a trabajar con el verbo do. Entonces, do, el verbo do. El verbo do, en negativa, coge su forma de don't. Don't. Ay, perdón. Don't. Que literalmente significa, en su forma completa, do not. En tercera persona singular, doesn't. Doesn't, que literalmente quiere decir does not. Entonces, le ponemos la negación, por ejemplo. Entonces, I don't dance. I don't dance. De la misma manera va a ser you don't dance. Sí, luego voy a juntar las personas. We don't dance. Don't dance. Y they. Perdón. They don't dance. Don't dance.
Pero en tercera persona, ¿ves? Aquí le ponemos una S. Sí. Si estamos hablando de la negativa, le ponemos la S al auxiliar, no al verbo. Como ya aquí va la S presente, entonces al verbo no tenemos que ponerle ningún cambio. Entonces, he, she, it doesn't Dance. dance. Entonces, solo se le pone la S en afirmativa. ¿Por qué? Porque aquí auxiliar, como viene al auxilio, viene a ayudar, etcétera, entonces como que es la S ya se la ha comido él, ya nos está señalando que es tercera persona y la S ya la lleva el auxiliar. Entonces, como ya la lleva el verbo, no hay más preguntas, ya está, ya te la has comido tú, muchas gracias, para ti entera. En las preguntas, ¿qué es lo que pasa? Aparece el mismo auxiliar, do, o su tercera forma, does, para la tercera persona, o don't, si estamos hablando de una pregunta negativa, ¿no? Don't, doesn't. Don't, doesn't. Y aquí lo único que pasa es que existe la inversión de las palabras, o sea que se cambia el orden. Al primer lugar en la frase se va el auxiliar, seguidamente va el sujeto y luego el verbo. Por ejemplo, si vemos, por ejemplo, he dances, ¿no? Entonces, en la pregunta cambiamos de sitio. Does he dance? Otra vez, la S está en el auxiliar. Al verbo ya no le hace falta. O, ¿no baila él? Doesn't he dance? Doesn't he dance? Por ejemplo, do you work? ¿Trabajas? ¿No trabajan ellos? Don't They work? Don't they work? Don't they work? Don't they work? Etcétera. No me paro aquí más tiempo porque hay una pequeña cosa que quiero explicar más para añadirle a todo esto. Bien, he dicho que en tercera persona se le añade una S al verbo, pero aquí, nota bene. Si el verbo termina en una S, en una doble S, en CH o en SH, en vez de una S se le añade ES. Y también los verbos que terminan en una O. Por ejemplo, con las S, kiss, he kisses. Ahora, con una S no me viene ahora ningún verbo a la cabeza. Bueno, cuando me acuerde, como va improvisado. Total, que si termina S, doble S, CH, SH, se le añade ES. Pero, ¿te viene a la cabeza algún verbo que termine en una S en vez de doble S? Bueno, en una S. No, aquí yo creo que no. Vale, total, da igual. CH, por ejemplo, watch. Match, sí que. He watches. He watches. Perdón. Luego, wash, por ejemplo, lavar. Wash. He washes. No se le añade una S, sino ES. Y los verbos que terminan en O, sin ir más lejos, el verbo do. Do, he does. Por la misma analogía, go, he goes. Principalmente es esto. Y en las preguntas he dicho que al primer lugar va a el auxiliar. No solo en present simple, en todos los tiempos, en todos. Va el auxiliar. Delante del auxiliar, igual que en alemán, si os acordáis, puede solo ir la palabra interrogativa. ¿Qué palabras interrogativas sabemos? Why? When, por ejemplo, when, why, Where? what, where, how, Who?
y who. Y con who, precisamente, con quien quiero que tengáis especial cuidado. Voy a subrayarla, que who tiene sus propias normas también. Es una excepción. Entonces, cualquier pregunta, por ejemplo, do you work? ¿Trabajas? Puedo decir, when do you work? ¿Cuándo trabajas? ¿No? When do you work? Why do you work? También buena pregunta. Why do you work? ¿Por qué trabajas? What do you work? No. Aquí sería what is your job, por ejemplo. What is your job? ¿Cuál es tu profesión, no? Where do you work? ¿Dónde trabajas? How do you work? ¿Cómo trabajas? Pero cuando preguntamos who, ¿quién? La pregunta no se comporta como una pregunta. ¿Sabes? La pregunta no se comporta como una pregunta. Se comporta como una frase afirmativa, según la gramática. Por ejemplo, si yo quiero preguntar quién trabaja aquí, voy a decir who works here. No necesito auxiliar. Who works here. Si me adentro en la gramática y tal, aquí lo que pasa, who, la pregunta interrogativa, la palabra interrogativa es el sujeto. ¿Quién es el sujeto? De allí que no sufre cambio como una pregunta y no necesita auxiliar. Entonces, las preguntas se forman el auxiliar, el sujeto, luego el verbo que tiene significado y como mucho delante podemos poner la palabra interrogativa, ¿no? Pero si lo que queremos preguntar es who, no sufre cambio ninguno. La frase, aún siendo pregunta, se comporta como una afirmativa. Who works here? Y aquí, si te fijas, works lleva la S de la tercera persona. Who works here? ¿Ok? So, vamos a borrarlo y vamos a compartir ahora la pantalla ya de... A ver, perdón. Así, de aquí. Oh, mira, estamos en directo. Había abierto. Aquí está. Entonces, según nos dice señor Murphy, lo mismo que he dicho. Entonces, I, we, you, they, drive, work, do, no sufre cambio ninguno. He, she, it, drives, work, does. Bien, entonces, también ya lo que he explicado. We use the present simple to talk about things in general, para hablar de las cosas en general. Algo que pasa o en el tiempo o se repite o algo que es una verdad general. Nurses look after patients in hospitals. O sea, las enfermeras cuidan de los pacientes en el hospital. I usually go away at weekends. Me voy fuera los fines de semana. The earth goes round the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. O sea, literalmente va alrededor del Sol. En español decimos gira. The cafe opens at 7:30 in the morning. La cafetería abre a las 7:30 de la mañana. O sea, no es que esté abriendo ahora mismo, no, siempre, todas las mañanas abre a las 7:30. Ok, sí. En tercera persona añadimos una S. S o ES, lo que he dicho. En las preguntas usamos do, does o don't, doesn't, ¿no? Y hacemos la inversión. En la pregunta do, does, negativa, don't, doesn't. Eso lo hemos visto. Y otro punto que quería mencionar aquí, que we use present simple to say how often we do things. O sea, cuando queremos decir con qué frecuencia solemos hacer las cosas, usamos present simple. I get up at 8 o'clock every morning. O sea, cuando tú ves every morning o algo así, ¿no? Que tiene que ver con frecuencia de una acción, present simple. Okay? I get up at 8 o'clock every morning. How often do you go to the dentist? ¿Con qué frecuencia vas al dentista? Julie doesn't drink tea very often. Very often, muy a menudo. O sea, no toma té muy a menudo. Robert usually goes away 2 or 3 times a year. O sea, Robert se va fuera nuevamente 2 o 3 veces al año. O sea, todo tiene que ver con la frecuencia. Every morning, how often, very often, 2 or 3 times a year. Aquí, atención. En español decimos al año. Aquí, a year. Simplemente, a year en inglés. A week a la semana, a year al año, a month al mes, a day al día.
¿Ok? No hace falta for o ninguna más preposición ni nada por el estilo. Simplemente usamos el artículo indeterminado e. Ok, next. Hay ciertos verbos que, a pesar de significar la acción que se está realizando ahora mismo, sin embargo, se usan en present simple. Por ejemplo, los verbos que tienen que ser, tienen que ver con expresión, o sea, expresión de alguna actividad mental o algo así, o sea, que no algo que estés haciendo con las manos. Como I apologize, que es apologize. Eso no. Apologize es sentir algo, disculparse. Por ejemplo, lo que quiero decir, cuando dices me disculpo, o sea que tú te estás disculpando ahora mismo, ¿no? Entonces debería ser present continuous, lo estás haciendo ahora mismo. Pero sin embargo, hacer como el verbo que en sí significa una acción, estos verbos no se usan en continuo, aunque lo estés haciendo ahora mismo. Entonces, I apologize, como disculparse, I advise. Avisar. No, recomendar. Ok. Recomendar. I insist. Este sí coincide, insisto. I agree. Estoy de acuerdo. O acepto o estoy de acuerdo. Aceptar, estar de acuerdo. I refuse. Estoy en desacuerdo o niego. Ok. O me niego. Niego, negarse. For example, I refuse going to the cinema. Me niego de ir al cine. No quiero. Sí. I refuse. Básicamente, y también aquí I promise, prometo, y I suggest, sugiero. Como los ejemplos que tenemos, I promise I won't be late. O sea, prometo que no llegaré tarde. No podemos decir I'm promising, no se usa en continuo, simplemente estos verbos en continuo no se usan. What do you suggest I do? O sea, ¿qué me sugieres que haga? I suggest that you, yo sugiero que bla, bla, bla. Y aunque lo estés haciendo ahora mismo, esta serie de verbos en continuo no se usan. Y los semejantes en el mismo significado. Entonces, ahora te va a tocar hacer el ejercicio, el 2.1, donde hay que relacionar los verbos que tenemos aquí arriba con el sentido común de la frase y también pensar si lo vamos a usar simplemente tal cual o si hay que añadirle una S. Una S, volvemos a repetir, es he, she, it. Ok, los verbos de aquí arriba los conoces todos. Cause, connect, drink, leave, open, speak, take. Cause es causar. Causar, sí, servir de causa, provocar algo, causar, provocar. Coger, ¿no? Sería. Sí. Conectar, beber, vivir y abrir. Okay. Very good. So we have an example here. It's Tanya speaks German very well. Tanya speaks German very well. Okay. I don't often drink coffee. I don't often drink coffee. Sin S. Okay. Good. Number 3. The swimming pool opens at 7:30 every morning. Okay. Very good. Swimming pool opens. Good. Bad driving. I'm writing, by the way. Often drink coffee. Okay. Bad driving. Causes. Causes. Causes many accidents. Aquí me voy a parar un poquito. La combinación de letras A, U en inglés se lee como O. Como aquí, causes. Causes, cause. Por ejemplo, léeme esta palabra. August. August. Sí, suena raro, lo sé. Australia. Australia. Australia.
Austria. Austria. Audi. 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 Audio. Audio. Eso es. Eso es. So, bad driving causes. Y el nombre muy común. Paul. Paul. Bad driving causes many accidents. Bad driving, aquí se quiere decir el conducir mal. El conducir mal provoca muchos accidentes. O sea, es causa de muchos accidentes. Good. Next, number 5. Yeah. My parents takes in a very small flat. Why? My parents. Who are parents? My parents, mis familiares, ¿no? Mis padres. Padres. Los familiares son relatives. Okay. Relatives. And No parents, relacionado bien padres. con flat. Los padres. My My parents. Lives in a very small flat. ¿Por qué lives? No, live. Los padres live, plural. My parents live in a very small flat. Vivo en un piso muy pequeño. Okay, next. The Olympic Games takes place every 4 years. Very good, but Olympic Games is plural. Los Juegos Olímpicos, no el Juego Olímpico. Vale, pero pensaba como era algo así, rollo, eso la había puesto. No, los Juegos Olímpicos, the Olympic Games. Take place every 4 years. Coger, take place, igual que en español, tener lugar. Okay, and the Panama Canal. Connects, aquí sí. Connects, sí, el canal, singular, the Atlantic and Pacific Oceans. Please, could you read this part? The Atlantic and Pacific Oceans. The Atlantic and Pacific Oceans. Pacific Oceans. Pacific Oceans. Okay, good. So let's continue with number 2. Here we've got, you need to open the brackets. Hay que abrir paréntesis. And you have negative, positive, and also questions. So all types of the sentence. Julie doesn't drink tea very often. O sea, Julia no toma, no bebe té muy a menudo. What time? What time closes? Tienes una pregunta. Tienes una pregunta, entonces, ¿qué necesitas? Es una pregunta. Do. What time es como introduce la pregunta, como la palabra interrogativa. Entonces, seguidamente, auxiliar, sujeto, verbo. What time do the banks closes? Her? Closes, ¿para qué? Do the banks close. El verbo ya no sufre cambio. Una vez que haya aparecido el auxiliar en present simple, el verbo no sufre cambio ninguno, tal cual. What time do the banks close here? ¿A qué hora cierran aquí los bancos? Okay, next. I've got a car, but I don't use it much. I don't use it much. I don't use it much. Bueno, y te está puesto. I don't use it much. No lo uso mucho. Tengo un coche, pero no lo uso mucho. No le doy uso. Good. Next.
Where is Ricardo come? Piensa. Sujeto, Ricardo. Verbo, come. Auxiliar en present simple es do o das, su forma de tercera persona. Where does Ricardo come from? Okay, now it's good. Where does Ricardo come from? Where does Ricardo come from? ¿De dónde viene? O sea, ¿de dónde es Ricardo? ¿De dónde viene? He's from Cuba. Okay. Next. What do you doing? Doing para qué? No, what do you do, ¿no? Sería repetir. What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué eres? ¿A qué te dedicas? What do you do? Uno, un verbo do es auxiliar, otro do es el verbo hacer que tiene su significado. Entonces, uno auxiliar, otro que tiene significado. What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Okay. I am an electrician. Soy electricista. Okay, next. It takes me an hour to get to work. How long? Okay. It takes me an hour to get to work. How long does it take you? How long does it take you? Sí, es una construcción muy típica inglesa. En español no decimos así. En español decimos ¿cuánto tardas? ¿No? Entonces, pero en inglés usamos el verbo take y siempre con it. It como ello, el tiempo. It takes me, o sea, esto me lleva tanto tiempo para hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Dime, por ejemplo, tardo 15 minutos en ducharme. El verbo tardar nunca me acuerdo. Es que no es el verbo tardar, es que es esta construcción. Venga, vamos a hacer otra cosa. Vamos otra vez a la pizarra. Okay. El verbo take en el concepto de tiempo. Take time. ¿Vale? Time, la palabra time, la vamos a sustituir por it. Y como take con it cuando se junta va a ser takes. Y luego tenemos que decir a quién. Me, you, him, a él, her, a ella, us, a nosotros, you, a vosotros y them, a ellos. ¿Vale? Entonces, tenemos que usar a quién le lleva este tiempo, ¿no? Y luego lo tenemos que juntar con to plus infinitive. Una acción, ¿vale? Entonces, juntamos el puzzle. ¿Vale? Para decir, it takes me, o sea, a mí esto me lleva. En español decimos yo tardo. En inglés decimos a mí esto me lleva. A mí esto me coge. En concepto del tiempo. It takes me 15 minutes, por ejemplo, to cook the dinner. Tardo 15 minutos en hacer la cena. En preparar la cena. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a decir, él tarda 1 hora en leer el periódico, por ejemplo. It takes him, a él, o sea, a él le lleva tanto tiempo. It takes him an hour to read the newspaper. To read the newspaper. Por ejemplo, dime, ahora tú, ayúdame. Tardamos, por ejemplo, tardamos un día en, no sé, ¿en qué? Tardamos un día en descansar. It takes us. It take us. It take us. And they. A day, por ejemplo, to relax. Para relajarnos, para descansar. Luego, tardan media hora en llegar a casa. It takes them. It takes. It takes them. Half Half an hour.
To go to the home. To get, no, to get home, get home. To get home. To get home. Entonces, claro, cuando queremos hacer la pregunta, tenemos que hacer la inversión, ¿no? Preguntamos cuánto de largo, ¿no? ¿Cuánto de largo? How long. Y después, como estamos hablando de it, tercera persona, does it take, ¿no? Does, auxiliar. It, sujeto en este caso, take, el verbo. Y luego, ahora ya ponemos el resto. Por ejemplo, a base de esta pregunta, dime, ¿cuánto tardas en llegar al trabajo? How long does it take to go to get work? No, ¿a quién? A ti. No. You To get work. to get to work. Home es una excepción con home. Get home es como una frase hecha. En el resto, get to the supermarket, get to the restaurant, get to work, okay? Get to the hospital, get to the rail station, okay? Get to work. Oh, sorry. Y ahora hazme la pregunta tú. ¿Cuánto tarda ella en ducharse? Ducharse, have shower. How long does it take her Take her. to que me había no me acuerdo cómo me habías dicho. To have shower. Have shower. To have shower. Y ahora contesta. Ella tarda 20 minutos en ducharse. It takes her 20 minutes to have shower. Have shower. To have shower. Y también como unas coletillas que también se pueden usar cuando te preguntan how long does it take you, ¿sí? Cuando te hacen esta pregunta, ¿por qué me paro tanto? Porque eso es un montón. Como ¿cuánto tarda? ¿Sí? ¿Cuánto dura esto? ¿Sí? Entonces puedes contestar it takes, por ejemplo, it takes a long time. Esto como ocupa mucho tiempo, esto tarda mucho. O puedo esperar, por ejemplo, imagínate, entras en algún sitio y dices, okay, so can I wait? I'm sorry, mister, it takes a long time. O sea, lo siento, pero esto va a llevar mucho tiempo. O puedes decir, it doesn't take long, ¿no? Long time. Puedes decir time o no. It takes long time or it doesn't take long. It doesn't take long or it doesn't take long time. O sea, ¿va a durar mucho o no? Dura poco. ¿Ok? Vale, por eso me he parado tanto, porque es como una frase, como frase hecha, una manera de hablar, una construcción gramatical, una construcción verbal, que en español no lo decimos así, entonces de ahí que muchas veces pues genera como muchas dudas y como has dicho tú de entrada, dices, es que no me acuerdo cómo era durar. No, es que durar aquí no tiene nada que ver, es otra manera de hablar. So let's continue with our exercise where we stopped. So we stopped here in number 7. Look at this sentence. Look at this sentence. What do you... No, you know this word, esta palabra, this word. What does this word mean? What does this word mean? What does this word mean? O sea, ¿qué significa esta palabra? What does this word mean? Siguiente. David isn't very fit. He doesn't any sport. Pero te has perdido el verbo. He doesn't do. He doesn't do. Uno auxiliar porque es negativa y do que tiene significado, o sea, no hace ningún deporte. David isn't very fit. He doesn't do any sport. No hace ningún tipo de deporte. Okay, next exercise. We have, I'll try to make it bigger. Oh, can we see it or not? No, I believe it's too big.
Oh no. Yeah, it's okay right now. So we have several verbs: believe, eat, flow, go, grow, make, rise, tell, translate. Y aquí también tenemos que rellenarlo según el significado. Believe, creer. ¿Lo qué? Creer, creer en algo. No, creer. Por ejemplo, I believe in you, creo en ti. Believe, creer. Eat, comer, flow. Fluir, ¿no? Fluir, sí. Go, como ir, grow, crecer, make, hacer, rise, levantarse, subir, tell, decir, y translate, traducir. So, we have the example: the earth goes around the sun. The earth goes around the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. Bueno, va alrededor del Sol. Rice doesn't grow in Britain. El arroz no crece en Inglaterra. Efectivamente. Entonces, aquí ahora, dependiendo del significado, tenemos que elegir el verbo, ponerlo en su correspondiente persona, si es singular, si es plural, tal, etcétera, y también pensar si el significado de la frase va a cobrar sentido siendo negativa o afirmativa. Okay. ¿Ok? The sun rises Rises in the east. rises in the east. Aquí sí, se levanta en el... ¿cómo se llama esto en español? Es que yo lo confundo, izquierda, derecha, este, oeste. Sí, en el este, por Pero- Valencia. Por ahí, sí, que se levanta, se levanta en el este. Bien. Next. Bees makes honey. Okay, but bees is plural. Bees make honey. Make honey. Bees make honey. Okay. Next. Vegetarians. Vegetarians don't eat meat. On. Very good. And atheist doesn't believe in good. Doesn't believe in God. An atheist doesn't believe in God. O sea, un ateo no cree en Dios. Interpreter translates Translates. from one language into another. Translates from one language into another. Aquí otro momentito de atención para traducir. Vamos a usar into, la preposición into. Con los verbos como transform, translate, como cuando algo sufre alguna transformación, no vamos a decir in, sino into, en otra cosa, into another. From, for example, ¿cómo dirías? Traduzco del inglés al español. I translate from the English. From English into Spanish. Into Spanish. From English into Spanish. So like they translate from German into Russian, for example. So from into, y sin ningún artículo. So very good. And next, 8. Liars. Liars are people who tell the truth. Liars are people who Tell. really. Los mentirosos son las personas que dicen la verdad. Pero no me cuadra ningún verbo, ¿no? Ah, vale. Vale. Don't tell
the truth. Don't tell the truth. And the last one, the river Amazon. The river Amazon flow into the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean, la pronunciación, ocean. Pero aquí, ojo, ojito, the river Amazon, el río Amazonas, un río, entonces es el, flows. Flows, flow, fluir, pero aquí tenemos la combinación de flows into, que quiere decir desemboca. O sea, fluye en español decimos no fluye en algún sitio, sino que decimos desemboca. So the river Amazon flows into the Atlantic Ocean. Next point, we have next exercise, and we have a character here who's Lisa or Liza, depends on Liza. You ask Liza questions about herself and her family. Write your questions. So here we need to make questions. Example, you know that Liza plays tennis. You want to know how often. Ask her, how often do you play tennis? Okay, so next point. Perhaps, posiblemente, perhaps, Liza's sister plays tennis too. You want to know. Ask Liza. How often? No. You don't know if your sister plays tennis or not. Not how often. Tú la condición. Quizás su hermana también juegue. Tú quieres saberlo. No dice nada de la frecuencia, sino en general el hecho de juega o no. Do your sister play Your tennis? sister is she. Does your sister Does your sister play tennis? play tennis? Good. Does your sister play tennis? Okay, next condition. You know that Liza reads a newspaper every day. You want to know which one. You know that Liza reads a newspaper every day. Lee un periódico todos los días. You want to know which one. ¿Cuál? Vale. What do you read? Newspaper. No sé, me perdí ahí. No. Creo que es what. Aquí, en este caso, la palabra interrogativa se va a ir acompañada con otras palabras. Porque si simplemente dices what o which, no se entiende. ¿Vale? Entonces, le vamos a dar como un ayudante a la palabra interrogativa. Vamos a empezar, por ejemplo, which newspaper. Which newspaper, o sea, ¿qué periódico? ¿Qué periódico? Which newspaper. Y aquí empieza la pregunta. Do you read? Do you read every day, por ejemplo, every day? Which newspaper do you read every day? O sea, ¿qué periódico lees todos los días? Which newspaper do you read every day? A ver, una más. You know that Liza's brother works. You know that. Liza's got a brother, and you know that her brother works. You want to know what he does. Ask Liza. What does? Yes. Good beginning. What does? Ahora, sujeto. What does your brother's? ¿Y el verbo? Work. No. No, work. No te compliques la vida.
No, does. Does, pero en su forma inicial. Aquí, Do. does ya está. Do. Un auxiliar y otro que tiene significado. What does your brother do? ¿Qué hace tu hermano? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace tu hermano? Next. You know that Liza goes to the cinema a lot. Mucho. Okay. You want to know how often? Ask her. How often do you go to the cinema? You go to the cinema. How often do you go to the cinema? Good. Yeah, it's going better. Yeah, started liking it. Yeah. Okay, and one more. You don't know where Liza's grandparents live. Hemos visto parents, padres, grandparents, los abuelos. You don't know where Liza's grandparents live. You want to know. Ask Liza. Where does no? Grandparents? Where do Where? your grandparents live? Where do your grandparents live? Perfect. Perfect, that is. Where do your grandparents live? Y el último tenemos que completar con I apologize, I insist, I promise, I recommend y I suggest, que está ya hecho como un ejemplo. So, Mr. Evans is not in the office today. I suggest you try calling him tomorrow. O sea, no está hoy en la oficina, señor Evans, y yo le recomiendo, sugiero que intente llamarle mañana. So. I won't tell anybody what you said. What you said. Said en el tiempo pasado el verbo say. So, what you said, lo que dijiste. Won't es el futuro. Will not. I won't tell anybody what you said. No le diré a nadie lo que has dicho. I promise. I promise. Yes. It's better doing that. I prefer. Yes. I promise. Okay, good. Next. You must let me pay. Must. Sorry. You must let me pay for the meal. You must let me pay for the meal. ¿Qué quiere decir esto? What does it mean in Spanish? Déjame pagar, ¿no? Por la comida o algo así. No, sí, debes dejarme pagar por la comida. Must es lo mismo que en alemán, ¿no? Müssen, ja. I insist. I insist. Good. Next. For what I did. I apologize for what I did. I won't happen again. Okay, so I apologize. Apologize. Pero si no conoces la canción, te tiene que sonar. Tampoco está tan vieja. Yo creo que te habrá pillado de adolescente o algo. No, sí, creo que se And it's too late to apologize. Te tiene que too late to apologize, o sea, muy tarde pedir disculpas. Y es que como escucho casi todo jamaicano, pues hablan como hablan. Madre mía, pues no es lo mejor, ¿sabes? Ya lo sé. Para aprender Pero idioma, es lo que no escucho. mejor. Yo te recomendaría Beatles. Y algún que otro grupo suelto también que pronuncian bien, porque hoy en día los modernos, y para aprender algunos no valen, ¿sabes? Para escuchar, para bailar sí, pero para aprender no. No. Yo en lo ideal tiraría por grupos como ABBA. En mi caso yo he tenido mucha suerte porque a mí me encanta, a mí me gusta aparte. Aparte de que tiene una perfectísima pronunciación y muy buen léxico y una gramática maravillosa. Ya que es el problema, claro. Hip hop americano, reggae jamaicano. Pues te puedes No imaginar. way. No way.
Ok, bueno, nos queda la última. The new restaurant in High Street is Hill very Street, Hill Street. is very good. I recommended it. I recommend it. Recommend it. I recommend it. Okay, so good. So, what I suggest you doing? ¿Qué os sugiero que hagáis? Si os da tiempo, echar un vistazo a esto, al continuous. Simple, bueno, básicamente, o sea, mira, en una hora lo hemos aparcado más que suficiente. No hay más trucos, no hay más secretos, no hay más cosas. Entonces, tenemos que hacer esto, o sea, trabajar un poco. Os dije que os tenía que explicar también la formación cuando se duplica la consonante en el verbo, ¿no? Como running o getting, ¿no? Beginning, swimming, porque se duplica para salir de dudas. Y un poco más también hay algunos verbos también aquí, una serie de verbos que preferentemente se usan en continuo, ¿vale? En vez de simple. Igual que hay algunos que preferentemente se usan en simple, otros en continuos. Y también luego tenemos una comparativa. Todo esto, la verdad es que recomiendo que lo imprimáis, porque va a ser más fácil. Si lo tienes en papel para hacer tus anotaciones y tal, vamos a dar la siguiente luego ya, comparativa de los dos. Okay. Comparativa de los dos, las diferencias. Y con esto ya puedo pasar perfectamente a otros tipos verbales y empezar con otra gramática. Pero has visto, con una cosa que tan sencilla es, sin embargo, no ha habido fallos. Entonces hay que remover desde el principio. Yo siempre defiendo que si no hay una base sólida no se puede avanzar. Sí. Igual que en alemán, ¿te acuerdas que al principio nos tiramos un cuánto tiempo, pum, 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 pero luego, en cambio, hemos ido dando saltos considerables? Y lo mismo aquí. Hay que entender lo que es la base, y a raíz de allí ya vamos a ir muchísimo más rápido. Mucho más rápido. Pero primero masticarlo bien, y orientarnos la cabeza al otro idioma. Sí, volver a recordar. So, thank you very much for the session. I'll share the link in our comment chat for Juan, and say hello. Say hello, Juan. Okay, bye. Take care. See you next week. Bye. Bye-bye.